Hola, en este video vamos a ver el tema de funciones polinomiales de tercer y cuarto grado. ¿Cuáles son los subtemas que vamos a abarcar? Las propiedades y las gráficas de un polinomio de tercer grado y cuarto grado, así como el teorema del factor y del residuo. Cuando el grado de un polinomio es de grado impar, es decir que tengo x a la 3 o x a la 5, x a la 7, x a la 9 y demás, lo que va a pasar es que los extremos de la curva se van a alejar en sentido contrario. Por ejemplo, vamos a ver la primera imagen. Tengo la función y igual a x al cubo. Cuando x está del lado negativo, la función se verá al menos infinito. Y cuando x está del lado positivo, la función se va a ir al más infinito. Esto siempre va a pasar en las funciones de grado impar. Por otro lado, cuando tengo una función de grado par, x a la 2, x a la 4, x a la 6, las funciones se van a alejar en el mismo sentido. Por ejemplo, en la segunda imagen, tengo x a la cuarta. Como podemos ver, cuando x es negativo, la función se va al más infinito. Pero también cuando x es positiva, la función se va a ir al más infinito. Ambas funciones se van hacia el mismo lugar. Vamos a comenzar ahora con las funciones de tercer grado. Su expresión general es que voy a tener una ax al cubo, un término cuadrático, un término lineal y un número que se le conoce como término independiente. Aquí en el caso de b, c y d pueden dejar de existir. El único valor que siempre tenemos que tener presente es el valor de ax al cubo. Vamos a ver las propiedades del polinomio de grado 3. La primera es que el dominio de la función polinomial es todo el conjunto de números reales, es decir que esta función va a tener como dominio desde el menos infinito hasta el más infinito. La segunda es que las funciones polinomiales van a ser continuas, es decir que no presentan las gráficas ninguna interrupción. Si yo trazo desde el menos infinito mi gráfica, nunca la voy a tener que despegar y siempre vaya a estar definida. Y por último, que el número máximo de intersecciones con el eje x o ceros de la función son 3. Solamente va a haber 3 espacios como máximo en el que la gráfica va a poder cruzar en el eje x. Ahora bien, ¿cómo vamos a poder realizar la gráfica de un polinomio de grado 3? Vamos a utilizar el método llamado tabulación, el cual consiste en trazar una buena cantidad de valores de x y evaluar estos valores en la función o en el polinomio para obtener los valores de y. Vamos a realizar un ejemplo. Me dice el problema que debo realizar el tabulado y la gráfica de la función y igual a x al cubo más 2, y lo debo de hacer con los valores de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Por ejemplo, para el caso de menos 2, cada vez que vea en mi función el valor de x, voy a poner el valor menos 2. Entonces, si el problema me dice que es x al cubo, pongo menos 2 al cubo más 2. Hay que recordar que menos 2 al cubo es hacer menos 2 por menos 2 por menos 2. Y esto me va a dar menos 8. Más 2 me da menos 6. Entonces, cuando x vale menos 2, la función vale menos 6. Vamos a hacerlo, por ejemplo, cuando x vale 0. Entonces, si dice que es x al cubo, voy a hacer 0 al cubo más 2. 0 al cubo es 0 por 0, que me va a dar 0, más 2, que me da 2. Cuando x vale 0, la función vale 2. Vamos ahora cuando x vale, por ejemplo, 1. Cuando x vale 1, tendría que ser 1 al cubo más 2. 1 al cubo es 1 por 1 por 1, que me va a dar 1, más 2, y me da 3. Cuando x vale 1, la función vale 3. Una vez que ya realicé todo el tabulado, ahora sí vamos a pasar a graficar. Hay que recordar que la primera columna es el eje de las x y la segunda columna es el eje de las y. Entonces, cuando x vale menos 2, la función vale menos 6. Aquí estará ubicada mi primer punto. Cuando x vale menos 1, la función vale 1. Este sería mi segundo punto.
Cuando x vale 0, la función vale 2. Cuando x vale 1, la función vale 3. Y cuando x vale 2, la función vale 10, que es hasta acá arriba. Hay que recordar que cuando es una función de grado 3, siempre me va a quedar un extremo hacia abajo y el otro extremo hacia arriba. En este caso, la función quedaría de esta manera. Para terminar con el ejercicio, podemos ver la gráfica ya hecha a computadora, donde vemos cuál es el comportamiento real que toma la función de grado 3. Ahora vamos a analizar el comportamiento de las funciones de grado cuarto. La expresión general es que voy a tener una x a la cuarta, una x al cubo, un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. Al igual que en las funciones de grado 3, el único elemento que siempre va a ser obligatorio es el x a la cuarta. Las funciones de grado 4 van a tener un comportamiento muy similar a las funciones cúbicas. El dominio de estas funciones va a ser el conjunto de los números reales. Es decir, que el dominio va a estar también comprendido del menos infinito al más infinito. Las funciones de grado 4 también son continuas. Es decir, que si yo empiezo a trazar la gráfica, no va a haber ningún salto. Siempre voy a poder trazar la función. Y el número máximo de intersecciones con el eje X van a ser hasta 4 elementos. Es decir, que mi gráfica va a poder cortar en el eje X hasta 4 veces. Para realizar su gráfica, seguiremos utilizando el método de tabulación, es decir, que vamos a asignar una buena cantidad de valores en el eje X y evaluarlos en el polinomio, para obtener cómo se comporta en el eje Y. El ejemplo me dice que realice el tabulado y la gráfica de la función y igual a x a la cuarta más 2x. Igual tengo los valores de x menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Empezamos con x menos 2. Cada vez que yo en mi función original veo el valor de x voy a poner menos 2. Sería menos 2 a la cuarta más 2 y en vez de x pongo menos 2. Menos 2 a la cuarta es multiplicar menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2, es decir, 4 veces. Cuando lo hago me va a dar el valor de 16. Y en este caso, más 2 por menos 2 es más por menos menos. 2 por 2 es 4. 16 menos 4 es 12. Vamos a hacerlo ahora con 0. Quedaría x a la cuarta es 0 a la cuarta más 2 por 0. 0 a la cuarta es 0 por 0 por 0 por 0, que me va a dar 0. Y 2 por 0 es 0. Por lo tanto, cuando x vale 0, la función también vale 0. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando x vale 1? Quedaría 1 a la cuarta más 2 por 1. 1 a la cuarta es 1 por 1 por 1 por 1, que me va a quedar 1. Y 2 por 1 es 2. 1 más 2 es 3. Cuando x vale 1, la función vale 3. Y así tendré que realizar el resto de los valores. Una vez que ya completé mi tabulado, ya puedo realizar la gráfica. La primera columna corresponde al eje X y la segunda columna corresponde al eje Y. Cuando x vale menos 2, la función vale 12. Cuando x vale menos 1, la función también vale menos 1. Cuando x vale 0, la función vale 0. Cuando x vale 1, la función vale 3. Y cuando x vale 2, la función se va hasta arriba, vale 20. Hay que recordar que las gráficas de cuarto grado siempre van a ser parábolas, en donde siempre todas se van hacia arriba o hacia abajo. Aquí ya tengo mi gráfica hecha por computadora, donde puedo ver de manera más exacta cuál es el comportamiento que toma la función de grado 4.
El siguiente tema que vamos a ver es el teorema del factor y del residuo. ¿Qué es lo que me dice? Que yo voy a tener un probable factor, que en este caso es px más c, y cuando yo lo evalúo en mi polinomio, que es el f de x, si a la hora de evaluar me da 0, entonces yo puedo concluir que sí es un factor. ¿Qué pasa si cuando yo evalúo este polinomio y el valor que me da es un valor distinto? Por ejemplo, aquí me da k. Yo lo que puedo concluir es que no es un factor y que el valor que me está dando de k es un residuo de la división. Vamos a realizar una serie de ejemplos para que se entienda más el teorema del factor y del residuo. Voy a tener un polinomio, que en este caso es x al cubo más 2x menos 3, y debo de determinar si x más 2 es un factor o no del mismo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A este x más 2, lo primero que voy a hacer es cambiarle el signo. Siempre le voy a cambiar el signo. Si es x más 2, lo paso como x a la menos 2. Y lo que voy a hacer es evaluar este menos 2 en mi polinomio. Si me da 0, entonces puedo concluir que sí es un factor. Si no me da 0, concluyo que no es un factor del polinomio. Entonces, este menos 2 lo voy a reemplazar en mi polinomio, que dice que es x al cubo. Entonces, en vez de x pongo menos 2 al cubo más 2. En vez de x vuelvo a poner el menos 2 menos 3. Menos 2 al cubo es menos 2 por menos 2 por menos 2, que me da menos 8. Más por menos menos, 2 por 2 es 4 y menos 3. Ahora lo que debo de hacer es sumar 8 con menos 4 con menos 3, que me da menos 15. Ya que concluí esto, veo que no es igual a 0, por lo tanto, puedo decir que este factor no es factor del polinomio. Y el residuo es menos 15. Si hubiera sido 0, sí hubiera sido un factor. Vamos a hacer ahora un segundo ejemplo con este mismo polinomio de x al cubo más 2x menos 3, pero ahora con la expresión de x menos 1. Lo primero que debemos hacer, siempre hay que recordarlo, es si esto es x menos 1, le debo cambiar el signo, por lo tanto se va a convertir en más 1. Y voy a evaluar ese más 1 en mi polinomio. En vez de poner x al cubo, pongo 1 al cubo más 2. En vez de x vuelvo a poner el 1 y menos 3. 1 al cubo es 1 por 1 por 1. 2 por 1 es 2 y menos 3. 1 más 2 menos 3 me va a dar 0. Como en este caso sí me está dando 0, yo puedo concluir que este factor sí pertenece a los factores del polinomio. Tercer ejemplo, dice que tengo el polinomio x a la cuarta más 7x menos 2 y debo de determinar si x menos 2 es un factor o no del polinomio. Entonces, lo primero que debo de hacer, como siempre en todos los casos, es que este menos 2 lo convierto como más 2. Y voy a evaluarlo en el polinomio. En vez de poner x a la cuarta, pongo 2 a la cuarta más 7. En vez de x vuelvo a poner el valor de 2 menos 2. 2 a la cuarta es 2 por 2 por 2 por 2, que me va a dar 16. Más por más, 7 por 2, 14, menos 2. 16 más 14 me va a dar 30, menos 2 me va a dar 28. Como 28 es distinto de 0, debo concluir que esta expresión no es un factor del polinomio y el residuo es precisamente lo que obtuve, que es 28. Vamos a hacer el último ejemplo con el mismo polinomio, pero ahora con la expresión x más 2. Es x más 2, siempre le cambio el signo y se vuelve menos 2. X a la cuarta sería menos 2 a la cuarta más 7 por menos 2, menos 2. Menos 2 a la cuarta es menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2, que me da 16. Más por menos, 7 por 2, 14 y menos 2. 16 menos 14 me queda 2. 2 menos 2 me va a dar 0. En este caso, como sí me está dando 0, puedo concluir que la expresión
x más 2 sí es un factor del polinomio. Y con esto hemos concluido con los temas de los polinomios de grado 3 y 4.